Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Contabilidad para Emprendedores. Quien les habla, José Basalar Calderón, promotor de este podcast y de la página web josebasalar.com. El día de hoy trataremos el tema de buenas prácticas contables, que no es otra cosa que una relación detallada que les iré dando de distintos puntos o aspectos registrales y de control de la empresa, que son esenciales para que a la hora de tener en mano los reportes, los estados financieros, estos expresen cifras fehacientes de lo acontecido en la empresa y también que se pueda evaluar con mayor objetividad y precisión la evolución que ha tenido el negocio en el periodo que se está analizando. Bien, antes de abordar el episodio, como siempre, darle las gracias a aquellos que nos vienen siguiendo episodio tras episodio. Siempre hay un crecimiento mensual de los oyentes y por eso para mí constituye un aliciente para seguir proponiendo temas en esta disciplina tan interesante como es la contabilidad y las finanzas. También darle la bienvenida a aquellos que por primera vez nos están escuchando y decirles que tanto en el podcast como en los cursos siempre tendrán el conocimiento puntual y práctico para dominar el tema de lo que es la ciencia de los negocios o el lenguaje de los negocios, como también lo he mencionado en algunos episodios. Bien, recordarles que nos pueden encontrar en las distintas plataformas donde se alojan o se distribuyen los podcasts, como es Spotify, iVoox, Google Podcasts, Apple Podcasts. También nos encuentran en las redes sociales, Facebook e Instagram como JBC Escuela Virtual. Bien, entonces vamos a abordar el tema diciendo que una de las cosas más importantes dentro de lo que es el conocer la actividad operativa de la empresa es que el contable, el financiero, siempre cada fin de mes haga una revisión periódica de los informes contables que se producen, tanto el balance como el estado de resultados, pero en detalle. Dado que ya es el especialista del área, entonces tiene que abrir ese estado financiero ya no a nivel de partidas, ¿no?, o rubros genéricos, sino abrir en detalle y conocer al interior de cada uno de esos rubros o partidas qué cosa es lo que hay y qué representa la cifra que está involucrada en el estado financiero. Esto que va a permitir encontrar las variaciones que se pueden producir entre periodos, porque siempre los estados financieros hay que compararlos. Por ejemplo, si estamos ahorita en el mes de noviembre, también compararlo con el mes anterior, tratándose de ver la evolución en el mismo periodo y entonces ahí establecer las variaciones y encontrar producto de esas variaciones las explicaciones respectivas, por qué se han producido. Porque pueden haberse producido por cuestiones operativas, ¿no?, como consecuencia de la actividad que desarrolla el negocio, pero pueden esas variaciones estarse produciendo por errores también, o estarse magnificándose o reduciendo el efecto de esa cifra por errores. Entonces, lo primero que hay que evaluar con las variaciones es que esas cifras no presenten errores, que las variaciones que se dan entre periodos sean por razones operativas del negocio y ya con ese análisis que se hace, bueno, ya se procede a redondear la presentación de los estados financieros y se presenta ya a la gerencia general y a los accionistas de ser el caso, ¿no? Entonces es importante hacer ese reconocimiento una vez que en general el departamento contable ya ha formulado el balance preliminar o el estado de resultados, se le llama preliminar, el profesional responsable del área haga el análisis respectivo y que esas variaciones no sean producto de errores u omisiones.
También hay que tener presente que los ingresos, los costos y los gastos deben estar correlacionados con lo realmente generado en el mes. Vale decir que si, por ejemplo, he generado ingresos, que vaya relacionado, vaya imputado en ese mismo periodo los costos y los gastos que se han generado en ese mismo mes o en ese mismo periodo, ¿ok? Dependiendo del rango que estemos tratando de analizar, ¿no? Porque la no contabilización en un mes respectivo un gasto, como más adelante lo voy a ir también detallando en otros puntos, va a hacer que en ese periodo no se puedan apreciar bien el resultado de la actividad generada, ¿no? En ese mes. Puede haber la omisión del registro de un préstamo, pudiera darse porque a veces el área de finanzas dentro de lo que es la empresa, normalmente hay un área de contabilidad, un área de tesorería, pudiera existir, o a veces el mismo área de contabilidad desarrolla la actividad de tesorería, pero el área financiera puede estar a cargo de un financiero propio, como una gerencia financiera, o tal vez un administrador, y ellos gestionan créditos de corto y largo plazo, que muchas veces pudiera estarse dando un ingreso que el contable, la persona que está analizando las cuentas de efectivo y equivalentes de efectivo, o sea, de dinero, ¿no? Y el contable o el asistente, por avanzar, simplemente lo clasifica como un ingreso desconocido o no identificado, y entonces hay que ver de qué se trata, o en este caso darles las instrucciones al personal para que estos importes desconocidos o no identificados sean puestos en relieve al responsable del área para que se investigue y se pueda contabilizar bien aquel ingreso. O puede haber habido también, puede haberse dado un egreso que el área contable no tiene conocimiento de la operación completa, ¿no? Porque como les digo, puede haber muchas veces en empresas pequeñas, tanto lo que es la contabilidad, la tesorería y las finanzas se lleva en el departamento contable. Pero cuando la empresa va creciendo, ya estas actividades se van separando y entonces contabilidad solo se dedica al registro de las transacciones y a la formulación de los estados financieros, mientras que el área de tesorería se encarga de los cobros de los pagos y de la gestión de créditos de corto plazo. Mientras que si hay un área financiera, obviamente es más estratégica esa área, y si bien es cierto, está involucrado en estas dos áreas o depende o maneja, administra estas dos áreas, pues también puede estar llevando a cabo operaciones que directamente las ve esa área financiera y que conforme se van evolucionando no se da cuenta al área de contabilidad, y entonces ahí haber algún retraso en la contabilización de este tipo de operaciones que le estoy diciendo que sean importantes y relevantes. Otro de los temas es que es importante tener una lista de precios de los productos que se comercializan fija, y de necesitar dar distintos precios a nuestros clientes porque son los más reconocidos o por efectos de alguna promoción o por efectos de algún evento se están haciendo algún tipo de ofertas. Entonces es importante manejar esta lista de precios más bien a través del sistema, con un tema de descuentos a clientes específicos. Para eso es importante que en el maestro de clientes tener estratificado los clientes de tal manera que pudiera afectarse un porcentaje determinado a un cliente o a un grupo de clientes de acuerdo a esta estratificación, un descuento. ¿Por qué le digo esto? Porque a la hora de ver el estado de resultados tenemos como primer concepto las ventas brutas y después viene un renglón que dice descuentos otorgados a clientes, descuentos, devoluciones otorgados a clientes, y después viene el rubro de ventas netas, que es la diferencia. Y es relevante ver qué tanto de lo que yo debo de cobrar y se ha fijado como lista
cómo va evolucionando ese nivel de descuentos, porque puede ser que ahí está habiendo un crecimiento de los descuentos otorgados por promociones o por eventos, o simplemente se está dando, y es importante evaluar periodo a periodo de que no se den, porque un descuento sobre el precio fijado va a hacer que la rentabilidad disminuya. Y entonces, si estos descuentos están evolucionando, hay que averiguar la razón de por qué está evolucionando ese nivel de descuentos. Si esto va correlacionado, yo doy descuentos para generar crecimiento de las ventas, bienvenido, ¿no? Pero pudiera ser que se esté dando descuentos por alguna coyuntura especial que pudiera estar perjudicando la rentabilidad del periodo. Entonces es bueno, por eso les digo, tener una lista ya siempre fijada de los precios y sobre esa otorgar descuentos puntuales y analizar esa línea de descuentos, cómo se viene gestionando, y abrirla también, a qué clientes estoy dando y sobre qué niveles o volúmenes de ventas de determinados clientes se está otorgando un determinado descuento. Eso es muy importante analizarlo también con el área comercial. Otro de los puntos es que los depósitos de clientes de preferencia deben de recibirse por el total de la factura y no cobros parciales. ¿Por qué? Porque esto ayuda a la conciliación bancaria y el análisis de las cuentas por cobrar. Esto es importante porque facilita la gestión del asistente, quien está a cargo de llevar ese tipo de registros, y porque posteriormente él mismo tendrá que hacer el análisis respectivo, y muchas veces está con la premura de sacar un estado financiero por los tiempos, y entonces mientras haya estos pagos parciales es muy probable que existan problemas de asignación de esos pagos parciales a la factura, porque no es por el monto total, y entonces ahí pudiera haber un problema. Ahora, es muy importante que el software contable o de registro que se esté llevando computarizadamente permita esta identificación una vez que se tiene el depósito, ¿no? Entonces así ayuda a que este análisis fluya y no se confunda ese depósito con otra factura. Es importante tener un control de las cuentas por cobrar vencidas, estratificadas por anticuamiento o antigüedad, ¿no? De tal manera que se tenga claro la magnitud de los retrasos y cómo ha ido disminuyéndose esos retrasos con la gestión propiamente que hace la administración, o si hay un área de cobranzas, con la gestión que hace el área de cobranzas, para evitar que haya clientes morosos, ¿no? Y también para tener en cuenta quiénes son los clientes morosos y si es necesario evitar venderles, ¿no? Otro punto es que los productos facturados debieran de ser despachados del almacén el mismo día de la venta. Es importante que siempre, así como he generado una venta, haya salido del almacén los productos que van con esa factura de venta, de tal manera que ya no aparezcan en el inventario. Entonces voy a tener menos inventario y voy a tener en el estado de resultados las ventas respectivas generadas, ¿no? Pero si no he hecho el despacho, sobre todo esto hay que verlo a fin de mes, ¿no? Que si hay facturas, que todas esas facturas tengan ya efectivamente su guía de almacén de salida respectiva en el mismo mes, para que el saldo que muestre la cuenta de existencias sea el razonable, el fehaciente, el producido por las ventas del periodo. De igual manera, las compras importadas que se realicen deben tener todos los documentos de la importación, flete, gasto de aduana, supervisión, impuestos de aduanas, para ser contabilizados integralmente. Esto es importante, ¿no? Que cuando se realiza una importación, el área de logística o de compras tenga lo más pronto posible ya la mercadería se haya desaduanado y esté ingresada al almacén o haya llegado al almacén, se reporte
se genere inmediatamente la guía de ingreso de almacén, estas tenga juntada la póliza de importación, la factura del proveedor, de tal manera que lo más pronto posible pasar todos esos documentos al área de contabilidad. El área de contabilidad va a hacer el costeo respectivo, ¿no?, para determinar el costo unitario de cada uno de los ítems importados, ingresarlo al sistema de tal manera que ya, si se está vendiendo, ya la venta esté saliendo con su costo respectivo. ¿Qué pasaría si no se está ingresando el costo del producto al almacén y el registro de las compras, que pudiera estarse dando, que están las ventas, pero no está la salida, ¿no?, del inventario, y no está imputado también los valores del costo de esa importación? Entonces, ese tipo de detalles es muy importante verlo siempre a fin de mes, al cierre, dependiendo si sacamos balances estados financieros trimestrales, semestrales, o el más importante, el anual, ¿no? De igual manera, así como dijimos respecto de los clientes, los pagos parciales deben de ir no deben de darse de preferencia por el total, igual con los proveedores. Nuestro comportamiento también debe ser que los pagos a los proveedores deben ser por el total de la factura. Evitar pagos parciales. En todo caso, la estrategia que se puede tener es que si hago una compra grande y estoy pretendiendo que esta compra grande pagarla en partes, entonces que el proveedor, a la hora que me haga la factura respectiva, que me haga facturas parciales que se acerquen a la forma como yo pretendo pagarlos, de tal manera que así lograríamos calzar la factura con el pago, ¿no? Esa es una estrategia interesante y, como le digo, facilita enormemente al área de contabilidad y al área de tesorería a la hora que haya que hacer las conciliaciones bancarias. Otro punto importante es que, de haberse producido endeudamientos con el sistema financiero, es necesario tener un control de las cuotas pagadas, de las cuotas pendientes, y también lo importante es si para el otorgamiento de este crédito bancario hemos tenido que dar garantías, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de estar en una empresa, bueno, se ha dado en varias empresas, pero se ha dado la ocasión en que la empresa siempre, para otorgar créditos importantes, daba en prenda, porque así lo exigía también la entidad bancaria, dar algún tipo de garantía, y normalmente prendaba bienes inmuebles que tenía, ¿no? Y entonces había una serie de créditos, porque no solamente se solicitaba créditos con un solo banco, a veces teníamos varios créditos con un mismo banco o con varios bancos, y a distintos bancos se les otorgaba distintos inmuebles. Entonces es importante ver, dentro de la gama de garantías que yo puedo dar, que generalmente pueden ser garantías reales, en este caso inmobiliarias, ver qué inmuebles van con determinados créditos, de tal manera que ante yo la necesidad de recurrir nuevamente a algún otro tipo de crédito, sepa que de los bienes inmobiliarios que puedo dar en garantía los tengo libres y no están comprometidos, ¿no? Esta empresa tendía a construir y a poner en producción esos inmuebles inmediatamente, generaban ingresos, y con esos ingresos se pagaba los créditos. Es una forma de financiarse, pero se hacían crecimientos importantes, pero se ponían en prenda bienes inmuebles, ¿no? Entonces, como les digo, es importante tener este control de las cuotas pagadas, las cuotas pendientes y el detalle de las garantías otorgadas. Otro punto es evitar tener saldos de inventarios pequeños. A veces, revisando la lista de lo que yo tengo en el almacén, puedo darme cuenta que hay ítems que no tienen movimiento, y el remanente que queda es bastante pequeño. Entonces ahí es la oportunidad de poner en relevancia al área respectiva para buscar que liquidar esos ítems que están quedando pequeños. Si es una empresa comercial, pues entonces hablar al área comercial que haga algún tipo de promoción para liberarse de esos inventarios pequeños. Y si es el área de producción, también, si es que no se les va a usar en la producción
de los bienes terminados que se fabrican, entonces de una vez rematarlos, ¿no? Liquidarlos, porque ahí es dinero que se tiene depositado en el almacén y no se mueve. Entonces es mejor que ese dinero sirva para comprar bienes o insumos para la producción de productos terminados más rentables, o para la producción de mercaderías si se trata de una empresa comercial, ¿no? Entonces hay que evitar esos inventarios pequeños, porque también a la hora de hacer la toma de inventario engrosan la lista de los ítems por inventariar, ¿no? Y contar, pérdida de tiempo, pérdida de distracción de recursos humanos en controlar esos pequeños insumos que existen o mercaderías que existen en el almacén sin rotación, sin movimiento. También es importante, si se trata de una empresa, una industria donde se dan fabricación, sea por órdenes o producción continua, evitar que se den productos en proceso dentro de lo posible. Obviamente, si se trata de órdenes por un sistema de órdenes de fabricación, en donde yo recibo una orden de trabajo, buscar que esa orden de trabajo no genere productos en proceso, ¿no? O sea, vale decir que no haya productos que están en proceso productivo y en ese momento haya que hacer el corte de mes. Entonces voy a tener ahí productos en una partida que dice productos en proceso. ¿Y esto por qué? Porque siempre que hay productos en proceso es complicado. Si bien es cierto, hay un tema de contabilidad de costos que me ayuda muy bien, pero de todas maneras el tema de la valorización es dependiendo qué nivel de qué nivel de empresa estamos hablando, pequeña, mediana, grande o muy grande. Entonces lo ideal es que no exista esta partida o minimizarla dentro de lo máximo posible, ¿no? Entonces esa es la idea, ¿no? Que las órdenes se busquen calzar, si se trata de órdenes de fabricación, se busquen terminar antes del mes y no iniciar el proceso de producción de una nueva orden al cierre, ¿no? Esto facilita enormemente, como les digo, el control y el registro de las operaciones. Ya desde el punto de vista netamente contable, dentro de lo que es el plan contable tenemos cuentas y subcuentas. Aquí se pueden dar que haya pequeños conceptos de gastos que tienen cifras bastante pequeñas, y entonces muchas veces esas partidas o esas subcuentas tienen montos tan pequeños que es mucho mejor que a la hora de contabilizarlos esos montos pequeños sean reclasificados a otras cuentas de naturaleza operacional semejante, ¿no? Entonces se le agrupe esos montos pequeños de gasto, porque a veces se abre su cuenta con mucho detalle, pero eso se abrió una subcuenta, pero sirvió para una sola vez, ¿no? O para 2 veces, y los importes que se mueven en esa partida no son considerables. Entonces de repente es importante trasladar la imputación de ese determinado gasto a una partida de naturaleza similar, ¿no? a la que estoy tratando de registrar. Otro de los temas es realizar mensualmente, no olvidarse, realizar mensualmente las provisiones por depreciación, por incobrables o por desvalorización de existencia si fuera el caso, ajustes, ¿no? en las cuentas, ajustes de diferencia de cambio, los ajustes por devengo de intereses. Entonces es importante irlos haciendo mensualmente. Esto va a ayudar con ocasión del balance final o de cierre de año. ¿Por qué? Porque normalmente los estados financieros más importantes son los de fin de año y son los donde la gerencia, la administración, los accionistas están más preocupados de obtener lo más pronto posible. Normalmente el año, como les digo, siempre se realiza al cierre al 31 de diciembre, ¿no? Del 1 de enero al 31 de diciembre es un periodo contable completo. Y entonces al 31 de diciembre, que es el estado financiero más importante, normalmente se produce y fiscalmente también
los estados financieros son presentados en el trimestre posterior del siguiente año. Y entonces no se va a esperar hasta la fecha de vencimiento de la presentación del impuesto con carácter, de la declaración con carácter tributario, para recién tener los estados financieros, ¿no? Porque si no pasarían 2 o 3 meses dependiendo la política que tenga cada país para la presentación de las declaraciones juradas de las empresas. Por ejemplo, acá en Perú normalmente es a fines de marzo. Entonces no voy a esperar hasta fines de marzo para recién tener el estado financiero a diciembre. Si nosotros como contables vamos haciendo mensualmente las provisiones, los ajustes y los análisis de cuentas mes a mes, esto va a permitir que balance de cierre no sea tan engorroso, tan difícil, que demande muchas horas de trabajo, y también va a permitir sacarlo más prontamente, ¿no? Y con eso también vamos a ayudar a que se puede colaborar en proporcionarle a los auditores que van a revisar los estados financieros del año que han concluido, darles con mayor prontitud los estados financieros, si no ellos están atrás solicitando cuándo tienen los estados financieros, porque ellos parten de los estados financieros a diciembre para comenzar a hacer su actividad de revisión de esos estados financieros del cierre que acaba de concluir, ¿no? Eso es muy importante. También es interesante que las operaciones ingresadas a la contabilidad deben de ser las exactas, evitar los registros estimados. De esta forma evitamos la verificación, la corrección o aclaración de las cifras en los registros contables, ¿no? Muchas veces por la premura, de repente, o por la falta de documentación, el área contable que tiene conocimiento de algún tipo de transacción se ve precisado para que presentar un estado financiero, que también lo ha requerido de repente la gerencia, pues, y tiene conocimiento de una transacción, muchas veces se ve apremiado porque necesita registrar una operación y lo que hace es ingresar cifras estimadas de una transacción de tal manera que ese balance de situación más o menos refleje una idea de lo que está sucediendo. Bien, eso puede ser, se puede dar y muchas veces lo hacemos, pero es importante que una vez que ya tengamos toda la documentación necesaria, esos registros estimados sean corregidos antes de fin de mes a fin de que ya ese balance situacional sea exacto, ¿no? Y no con registros estimados. Puedo haberlo ingresado para efectos de sacar unos estados financieros preliminares. A mí muchas veces se me ha presentado la ocasión que ha venido el gerente general y así, sin darme algunos días con anterioridad, me dice: mañana va a haber reunión de directorio y necesito llevar estados financieros. Y son las 4 de la tarde y entonces y lo quieren para al día siguiente a las 9, a las 10 de la mañana, que va a ser la reunión de directorio. Y entonces muchas veces yo me he visto precisado, o sea, conociendo de algún tipo de operación que se ha dado en la empresa de determinada magnitud y que el no registrarla implicaría sobreestimar los resultados del periodo o subestimar también los resultados del periodo, porque puede ser tratándose de ingresos, y entonces estoy dejando de reconocer ingresos en un estado financiero, con lo cual daría una utilidad menor, y entonces dependiendo de qué sea lo que me falte registrar, o ingreso o un gasto. Y entonces yo lo que hago es hacer un registro estimado para que justamente el gerente general lleve al directorio un estado financiero razonable, si bien es cierto es preliminar, pero que no difiera mucho de lo que realmente sucedió en ese mes, ¿no? Hasta que yo cuente con la documentación correspondiente y corrija esa estimación dentro de los registros contables. Entonces es importante siempre tener presente eso a la hora de formular el estado financiero, que las partidas no tengan montos estimados. Después, si hubo operaciones no habituales, verificar que éstas han sido contabilizadas adecuadamente e imputados a gastos en el mes correspondiente a la fuente generadora de ingresos. Esto es lo que les mencioné unas líneas o unos minutos anteriores.
Le dije, siempre los ingresos deben ir relacionados con sus costos respectivos. Esto se da muy común, por ejemplo, tratándose de campañas o eventos que se realizan para ventas, ¿no? O sea, algunas actividades promocionales que se hacen, unas campañas, y entonces donde se incurren en costos de publicidad. Normalmente a la fecha que llega el evento, yo ya en semanas anteriores yo he incurrido en gastos publicitarios, mandar a hacer algún tipo de folletos y campañas, he tenido que generar una serie de gastos y me están llegando las facturas. Pero ahora que se acerca Navidad, ¿no? Yo vengo preparando campañas para Navidad, pero ya de septiembre, octubre yo estoy incurriendo en gastos preparando esa campaña navideña. Entonces lo que yo debo de hacer es que esos gastos que se están generando, debo reconocerlos en el mes en que se van a producir los ingresos de esa campaña. Sean mayores o menores, eso no interesa. Pero si es para la campaña de diciembre, esos gastos que estoy incurriendo los debo de activar momentáneamente a manera de un costo diferido. Y entonces, cuando ya la campaña de diciembre se esté generando y las ventas se estén produciendo producto de esas campañas publicitarias y todo lo que se realizó, en ese mes yo reconozco los gastos de tal manera que los ingresos de esas ventas adicionales normales, porque normalmente siempre dependiendo de la actividad del negocio hay pequeños picos a lo largo del año donde se producen y entonces esos picos normalmente yo, si comparo un periodo del otro, voy a decir entonces estos ingresos, ese pico que se dio normalmente a una venta promedio de cualquier mes, se debió a esto de la campaña navideña, pero también que vaya relacionado el pico de gastos con esos ingresos. Entonces, de tal manera que todo está correlacionado, ¿no? Entonces hay que tener ahí ese criterio porque a futuro, cuando se comparen meses con meses, por ejemplo, si quiero comparar noviembre de este año con noviembre del año pasado, las situaciones operativas han sido semejantes. De igual manera, diciembre de este año con diciembre del año pasado también se van a dar, va a ser comparativo, porque he tenido el mismo criterio de contabilización para ambos meses, pero de distinto año. Otra de las cosas es que la contabilidad siempre debe ser la única fuente de datos financieros. Esto me ha sucedido en muchas empresas, que por ejemplo el área de marketing lleva un control de las ventas y de sus costos, porque ellos gestionan muchas veces con los proveedores también determinados gastos, sobre todo lo que es publicidad y una serie de cosas. Y ellos van haciendo su cuadrito Excel. Pero muchas veces estas áreas no tienen todo el criterio necesario para imputar la rentabilidad de un producto. A mí se me ha dado, ¿no? Oye, el área de marketing por tal evento me ha dicho que hemos tenido una utilidad de tanto, y así lo comentan dentro de su comité de gerencia y todo lo demás. Pero a la hora que yo les llevo estados financieros, o yo en una conversación les presento las actividades de ese mismo mes, y les digo, no, en este mes hemos tenido pérdida. Pero ¿cómo? Dicen, si el área comercial me está diciendo que, y el área de marketing está diciendo que el evento tuvo una rentabilidad. Pero es que muchas veces ellos desconocen algunos otros criterios de gastos, y entonces es ahí que es importante que nosotros, más bien, ellos nos pidan información a contabilidad. Ahora los software contables permiten que los diversos reportes contables se genere un Excel, ¿no? Si yo tengo yo tengo una clasificación, el programa me permite tener las actividades operativas del negocio por centros de costo, y a su vez puedo también en algunos casos tener por actividades, tratándose de eventos, y entonces es muy fácil que a través del sistema contable yo vaya ingresando e imputando los gastos producidos por un determinado evento, yo vaya asignando a este código, ¿okay?, de control, ¿no?, de este centro de costos. Y entonces centro de costos denominado evento campaña navideña.
Y entonces voy imputando los ingresos de eso y los gastos respectivos. De tal manera que el sistema me va a permitir tener como un estado de resultados de esa actividad específica. Y todo programa ahora actual permite que ese reporte yo lo pueda trasladar a un Excel. Y ese Excel yo le puedo pasar al área de marketing, al área comercial, y entonces ellos van a tener ya cifras correctas con todos los criterios, pero que vienen de la contabilidad. Ahí tiene que haber una labor de coordinación, por supuesto, y de colaborativo entre áreas, ¿no? Otro de los puntos es adaptar sus cuentas analíticas por centro de costo a las líneas de productos o servicios que genera, lo que les mencionaba, ¿no? en el punto anterior, ¿no? Abrir tenemos en el plan contable siempre la posibilidad de abrir un código para centros de costos. Cada centro de costo permite tener subcentros de costos, subcentros de actividades que yo las genero para este tipo de eventos, ¿no? De igual manera, es importante departamentalizar los costos y gastos a fin de conocer la incidencia en el resultado de la empresa. Aquí, toda empresa tiene áreas de producción, ¿no? Entiéndase, producción puede ser producción como fábrica o producción también si es una empresa de servicios, ¿no? Entonces, pero también hay áreas que son netamente de servicios a las áreas productivas, ¿no? Y entonces, por decir, contabilidad, tesorería, finanzas, logística, son áreas de servicios, áreas administrativas que van a servir a toda la empresa. Y entonces, cuando tratemos de obtener una rentabilidad, podemos tener una rentabilidad global. Ahí nos interesaría saber qué línea me fue más rentable o no, porque es a nivel de la empresa. Pero cuando yo quiero conocer si un producto o una línea es rentable, y entonces yo necesito saber, hay costos directos e indirectos de esa línea de negocio. Pero a su vez, como les digo, hay áreas administrativas que también desarrollan su actividad para toda la empresa, pero es importante bajo un criterio base distribuirlos o imputarlos a cada centro. Les pongo un ejemplo. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en una universidad y una universidad tiene facultades. Ahí está la facultad de Ingeniería Civil, la facultad de Sistemas, la facultad de Derecho, la facultad de Contabilidad y Finanzas. Y entonces cada facultad es una línea de negocio. Y cada facultad tiene sus ingresos por los alumnos que están en esa facultad y tiene sus gastos generados por la plana docente y por las áreas de coordinación académica que atienden a esa facultad. Pero hay todo un área administrativa que es para toda la universidad. Y entonces es el costo de esa área administrativa, hay que imputarle, dependiendo de un criterio base, hay que imputarle a cada facultad. Y entonces a fin de año yo podía saber cuál es la rentabilidad de cada facultad. ¿Ok? Entonces esa es una manera de saber si realmente una línea de negocio es importante y cuál es el nivel de rentabilidad de cada línea de negocio. Y así, ¿no? He estado en empresas de telecomunicaciones también. Tenía paquetes de venta, ¿no? De líneas a determinados clientes con un paquete básico, con un paquete premium, y entonces, pero el paquete básico tiene unos costos porque tiene un determinados canales. Estoy hablando de televisión por cable. Y en el caso del paquete premium tienen los canales básicos más unos adicionales. Pero esos del tener canal adicional implica también costos adicionales. Y muchas veces también hay campañas específicas para llevar clientes a esos paquetes premium. Y entonces es importante conocer cómo va la rentabilidad de cada uno de los paquetes. Pero, como les digo, nuevamente, hay áreas administrativas que no la puedo dejar de lado. Y es importante para ver qué tipo de paquetes son más rentables o no. Porque acá le estoy hablando de dos, pero puede haber una serie de paquetes, igual con los paquetes de líneas telefónicas,
y una serie de industrias donde hay muchas líneas de negocio. Y entonces es importante saber qué línea de negocio es más rentable que otra, ¿no? Otro, y como último punto, es que hay que tener siempre presente los principios contables de periodicidad, que es lo que le he estado diciendo, imputar, ¿no es cierto?, dependiendo de cada mes lo que se produce, imputar los costos, los ingresos, los costos y gastos que pertenecen a cada uno de los meses, de tal manera que también tener los estados financieros mensuales que sean razonables, ¿no? Y que no un mes tengo una super ganancia y otro mes tengo pérdida, y en el otro tengo mucha pérdida y en el otro tengo mucha ganancia. Y pudiera ser que no es que se hayan producido las operaciones así, sino simplemente que la forma en que he venido contabilizando no he tenido en cuenta ese criterio de periodicidad. Otro de los principios contables importantes es la uniformidad. Los criterios de contabilización también deben mantenerse uniformemente a lo largo del tiempo. Por eso hay que pensar bien cuando yo voy a establecer una política de contabilización, cómo vamos a hacer para contabilizar esto, de tal manera que en el tiempo los periodos de mes a mes o año a año sean comparables. Teniendo estos criterios, además de otros principios contables, por supuesto, pero he elegido dos en razón esto de periodicidad, uniformidad, por lo que he venido explicando en los puntos anteriores. Entonces hay que tener presente esto. Bien, entonces ahí tenemos un ejemplo, son más o menos 22 puntos que les he tratado sobre las buenas prácticas contables. Hay muchos más bien si desean que les siga dando estos pequeños puntos de buenas prácticas contables, escríbanme si hay sobre algún área específica que quieren saber, escríbanme en el formulario de contacto de la página web, o si tienen alguna consulta, utilícenlo por ahí y háganme la consulta respectiva, y yo encantado de ayudarlo, apoyarlos, o generando un episodio adicional respecto a lo que son las buenas prácticas contables. Bien, para terminar, finalmente estamos en el mes de noviembre, mes donde ya nos debemos de preparar, como lo he dicho en el episodio 26, si no me equivoco, donde hablé sobre la elaboración de presupuestos. Ya noviembre es un mes donde generalmente las empresas están ya abocadas a preparar sus presupuestos para el ejercicio siguiente, ¿no? Pero en este caso para el 2021. Y entonces pudiera ser que dentro de lo que me escuchan hay empresarios o pequeños emprendedores que ya tienen sus negocios y que necesiten hacer esta elaboración de presupuestos. Pues encantado, adicional a mi actividad profesional y a la generación de podcast dentro de lo que es mi línea de consultoría, puedo ayudarlos en el tema de la elaboración de presupuestos. Ya se acerca fin de año y con ocasión de fin de año se requiere hacer el análisis de los estados financieros, y esto va a servir para tomar las actividades correctivas o de mejora para el inicio del siguiente. Entonces, ese es un servicio que también lo tengo, el análisis de los estados financieros, que ya se puede dar desde ahora, y sería importante, por ejemplo, hacer el análisis financiero a esta fecha, que se ha cerrado, al mes de octubre, de tal manera que me dé las bases para elaborar muy bien presupuesto del siguiente año, ¿no? Y posteriormente hacer el análisis ya principal, que es el análisis de estados financieros al 31 de diciembre de este año. Son dos de los servicios que lo he hecho regularmente, sea cuando he estado en actividad dependiente, o sea, trabajando en una empresa, y también lo hago como independiente haciendo las consultorías respectivas, ¿no? Entonces, tanto el análisis de estados financieros como la elaboración de presupuestos. Bien, nada más, aquí nos quedamos. Hasta la próxima. Chau.